Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos y también con inicio de año. Espero que me les haya ido muy bien, que hayan disfrutado mucho este principio de año y que sea muy próspero para ustedes, no solamente económica y social, sino también espiritual. Que Diosito me los bendiga mucho. Pero volvemos con los videitos entonces. Y la vez pasada, el año pasado, habíamos estado hablando acerca de Jacob y de la historia que sucedió en Betel, donde él tuvo la idea o la visión, el sueño de una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Y esta escalera era un símbolo del mismo Jesús. Y entonces, en la historia de Jacob, Jacob que estaba huyendo de su hermano porque pues lo iba a linchar, le iba a hacer daño cuando se muriera el papá, por justas razones, para esa época era más válido que de lo que ustedes piensan, hacer algo como eso, aunque no era muy cristiano. Pero entonces Jacob estaba huyendo y por consejo de su mamá se fue a la tierra de Labán. Y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. En el capítulo 29 del libro del Génesis, vemos la historia de Jacob cuando llega a la tierra de Labán, donde era el hermano de su mamá. Entonces empezamos leyendo y dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Entonces en aquella época, cuando se cavaba un pozo, era bastante arduo, era difícil. Así que los dueños de ese pozo lo que hacían era que ponían una piedra o hacían algún tipo de trabajo para que otras personas no aprovecharan el pozo que ellos habían construido a su favor, ni para que se adueñaran de él. En algunos casos los escondían o demás. Incluso habían guerras que se desataban por culpa de esos pozos, porque al fin y al cabo el agua era algo necesario y en medio de un desierto era un bien indispensable. Pero más allá de eso, simbólicamente ya se nos empieza a dibujar representa ese símbolo del agua y ese símbolo del pozo. Entonces, como les dije, a partir de ahora se van a estar dibujando o trazando símbolos que ya ha venido así, o sea, ya han habido símbolos que han aparecido, por ejemplo, un barco. Un barco, por ejemplo, en el caso de Noé, fue el lugar en donde estuvo todo el pueblo de Dios en una época de desastre o de destrucción y fueron los únicos que se salvaron. O sea, es un lugar en donde el pueblo de Dios se refugia, como una iglesia, por ejemplo. Entonces empiezan a dibujar esos símbolos. En este caso, el agua representa vida y el pozo es un lugar en donde usted puede ir a obtenerla. Entonces, por eso es que, por ejemplo, Jesús en algún momento usó ese símbolo hablando de él mismo como el agua que usted bebe y que sí lo sacia. Entonces, continuando con esto, dice, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? O sea, el hombre desconfiado tampoco se va a poner a pegar gritos porque tal vez sean enemigos de Labán o pueden ser personas malas. Y a causa de esto, entonces, él, siendo cauteloso, pregunta, guiado por Dios, y ellos le contestan. Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Entonces Labán, que tenía un par de hijas, mandaba a las hijas a que abrevaran al ganado, o en tal caso, los hermanos aprovechaban y terminaban mandando a las mujeres a que abrevaran el ganado, que significa que vayan a beber agua. Y resulta un poco curioso porque nos va revelando un poco acerca de la mecánica que tenía la casa de Labán en ese entonces. Hay que entender que Labán no era precisamente una buena persona. Era familia de Isaac y era familia de Jacob y descendía de las mismas familias.
que era de Abraham, pero eso no lo convertía en una buena persona. Y tenía sus detallitos. Y los hijos heredaron esos mismos detallitos, porque él tenía hijos hombres, no solamente hijas. Entonces resulta curioso que las hijas sean las que vayan a brevar el ganado. ¿Qué estaban haciendo los hijos? ¿Por qué no estaban ahí? ¿Por qué no? O sea, si en ese entonces las ovejas y el ganado, siendo el tipo de personas que ellos eran, representaban sus mayores bienes. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Era pura pereza, pura vagancia y mandaban a las hijas en lugar de, o era un trabajo que consideraban muy suave o muy ligero, pero en realidad era un trabajo muy pesado, era un trabajo muy peligroso incluso, porque precisamente ahí es donde atacaban los asaltantes, los ladrones, para robar ovejas y también los lobos o animales de esos lugares para atacar a las ovejas. Entonces era curioso ver que mandaba a la hija menor junto con las otras hijas a cuidar el ganado de esa forma. Y entonces les dice en el versículo 6 y él les, en el versículo 7 perdón, y él dijo, es aquí, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, porque estaba hablando acerca de la hija de Nacor y cómo conoció a Rebeca y le preguntó si estaba Labán todavía vivo, y él les dijo que sí, y ella lo que estaba haciendo era pues recogiendo el ganado hasta cierto punto, y a él le parecía muy extraño porque recuerden que Jacob se crió más que nada con la mamá. Entonces él de ir a cazar y de ir a pelear y de ir a usar la espada no sabía mucho, pero de finanzas, de economía, de cuidado del hogar, de cuidado del ganado, de la agricultura, de todas esas cosas, él sí conocía bastante. De hecho, era de lo que se había empapado, él tenía muchos conocimientos, no solo conocimientos que eran típicos de aquella época, sino incluso conocimientos aún mejores porque eran heredados de Abraham y eran heredados de Isaac y eran específicos de personas, por así decirlo, muy inteligentes y que habían tenido mucho contacto con otros tipos de culturas en ese lugar porque ellos eran nómadas y habían aprendido muchísimo. Entonces él era bastante instruido. Para su época, él era una persona muy instruida. Entonces dice, y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado y abrevar las ovejas, e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Ven, está extraño que ella sea la pastora, pero bueno. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. A ver, paremos un toque. Primero, lo que está sucediendo aquí es lo mismo, pero en sentido opuesto a lo que pasó cuando el mayordomo fue a buscar esposa para Isaac. Ustedes recordarán que cuando llegó, Rebeca agarró, se quitó, se amarró las túnicas y empezó a jalar un montón de agua para darle de beber a todos los camellos cuando conoció al mayordomo porque era muy gentil, era muy amable ella. Y pues Jacob había crecido con Raquel, con Rebeca, perdón, y había sido educado de esa misma forma. Él era muy amable, muy servicial, muy cortés, era una buena persona, era muy buen cristiano, por así decirlo. Y entonces sucede exactamente lo mismo, pero al revés. En vez de que sea el mayordomo que llega con un montón de riquezas y ve a la muchacha y la muchacha es la que hace la prueba para demostrar que es la que Dios eligió, aquí es todo lo contrario. Él llega sin un centavo, valiendo queso, probablemente sin días, mal comido y con túnicas ya desbaratadas por haber dormido en el desierto y haber andado por esos lugares. Y él es el que quita la piedra y además le da de beber a todo el rebaño. Entonces es curioso notar cómo es lo mismo, pero en el sentido opuesto. Lo segundo a notar es, yo creo que ustedes noten o agarren la idea
de las habilidades o de las aptitudes físicas que tenía Jacob. Y es que, como yo les había dicho, el pecado degrada. En cambio, las personas que se mantienen fieles a Dios no se degradan tanto por el pecado. Y como Jacob venía de una línea de ancestros que eran fieles a Dios, digamos que era de las personas que menos se habían desgastado físicamente en aquella época. O sea, él tenía que ser bastante alto, bastante fuerte, bastante inteligente, probablemente bastante guapo. Estaba muy bien dotado física e intelectualmente, no solamente en su relación con Dios, sino que eso, digamos que demostraba o que le beneficiaba gracias al buen comportamiento de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo y así, esas aptitudes físicas. Y ejemplo de eso es, no sabemos cómo lo hizo, pudo haber sido a pura fuerza bruta o pudo haber sido, no sé, con técnica, utilizando algún tipo de palanca, utilizando algún tipo de polea, no estoy seguro que se inventara en el momento, pero el punto es que o era muy listo o era muy fuerte, porque para mover la piedra, que se ocupaban que todos los machos de todos los ganados que se acercaban allí tenían que trabajar en equipo para quitar la piedra, mientras que él solito la agarró y la movió, demuestra o que tenía una fuerza bárbara, monstruosa, o que tenía aptitudes físicas y conocimientos mucho más elevados que el de la mayoría. Cualquiera de los dos casos, el tipo era un superdotado. Y entonces él agarra, remueve la piedra del lugar y le da a beber al ganado y dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz en el versículo 11 y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era su hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Es la misma historia que con el mayordomo, solamente que en este caso él viene pobre. El mayordomo traía un montón de oro. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán, oiga aquí, todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. A ver, no nos dice exactamente qué le contó, porque pudo haber dicho que él es hijo de Rebeca y que pues viene ahí de viaje por X o Y motivo, buscando esposa, X o Y motivo. Pero a Labán se le hubiese hecho muy extraño porque él sabía la fortuna que tenía Abraham y por tanto la fortuna que tenía Isaac, aún mayor, y por tanto si él era el hijo de Isaac, él debió haber venido ahí no con ropas desgastadas y ya mal comido, sino con un montón de plata y con mayordomos y andaba buscando esposa y una dote muy grande. Así que una de dos, o Jacob le contó todo, absolutamente todas las cosas, junto con las cosas malas que él hizo, como engañar por la bendición y por eso es que el hermano lo quería matar, lo cual digamos que podemos agarrar más o menos la idea de que pudo haber sido así porque el mismo Labán le dice, hueso mío eres y carne mía eres. Ahí puede estar refiriéndose a que es el hijo de su hermana, entonces sí, pues es familia de él, o que después de que le contó todas las cosas, pues le notó que tenía ciertas características parecidas a él, o sea, que era medio timador. Y ese tipo de características de timador a lo que él se estaba refiriendo, porque Labán era bien timador, era un delincuente de primera, pero Jacob no se quedaba atrás, sinceramente, con las cosas que había hecho. Entonces puede ser que se refería a eso. Pero entonces dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. O sea, en pocas palabras, Jacob le dijo, me puedo quedar aquí y ayudarte a hacer X o Y cosa. Y cuando Labán vio que había quitado la piedra él solo y que tenía esos conocimientos o aptitudes, le dijo, ya este valió, este me va a servir bastante para poder cuidar al ganado.
pero siendo un hombre entre comillas justo porque es familia y hay que tratarlo bien, le preguntó que cuánto iba a ser su salario, o sea, por así decirlo, lo estaba contratando. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea, oiga cómo lo escribe la Biblia, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, Raquel era la guapa y Lea era la de buenos sentimientos. No significa que fuera fea, significa que Raquel era mucho más bonita. No, no significa que Lea no lo fuera, simplemente es que Raquel era Miss Universo y Lea era una muchacha bonita, nada más. Pero la diferencia es que Lea tenía unos ojos suaves y dulces, o sea, su carácter era suave, tierno, dulce, delicado, era muy linda en su proceder. Y notamos que, que Dios le da cierto tipo eh, de prioridad o de mayor bendición a Lea. Y esta bendición no es simplemente porque Dios le caiga mejor Lea. Es porque Lea se veía beneficiada de estas bendiciones porque era mejor persona, así de simple. O sea, es una forma de decirlo. No es que Raquel era mala, pero Raquel tenía sus cositas. Por ejemplo, fue la que se robó la estatua del padre cuando ellos huyeron y en algún momento, la próxima vez probablemente vamos a estar hablando acerca de eso. Pero tenía sus detallitos ella, o sea, no era una santa paloma. Mientras que Lea era más tierna, era más suave, más amable, más cristiana, llamémoslo así. Entonces, la pareja ideal para Jacob hubiese sido Lea, nada más y ya. Lo que pasa es que Jay, uno es medio bruto y Jacob no estaba buscando el consejo de Dios para elegir esposa. Estaba buscando su propio consejo y su propio consejo fue que vio a Raquel y estaba buenísima y dijo, y si esta toca. Entonces dice, y Jacob amó a Raquel en el versículo 18 y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. O sea, el hombre estaba completamente enamorado. Pero como les digo, Dios tenía, digamos que mayor prioridad sobre Lea. Y ejemplo de eso es que al final, después de que desaparecen casi todas las tribus de Jacob, de los descendientes de sus hijos, la tribu que ve al Mesías es Judá y Leví. Y estas dos tribus son descendientes de Lea, no de Raquel. Entonces es curioso que Dios le da esa prioridad. O sea, era por las características de ella. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. O sea, el hombre trabajó 7 años sin salario, sin recibir nada. Y es porque en esa época uno tenía que cumplir una dote para poder casarse con la esposa. Y yo sé que se ve muy feo, yo sé que parece como que están comprando a una mujer, pero es que no funcionaba así. En realidad lo que estaban haciendo era que todo ese trabajo, la dote o todo ese trabajo que él hacía, que se supone que Labán debió haber estado ahorrando todo ese dinero para luego que sirviera como dote, era un dinero que se le daba a la novia, no se lo dejaba a los papás, se le daba a la novia como un resguardo para que ellos tuvieran algo con que iniciar su nueva vida, para que no dependieran del papá y de la mamá. O sea, digamos que la dote lo que servía era como un seguro de que, ok, usted se va a casar, pero significa que tiene que comerse toda esta responsabilidad, tiene con qué hacerlo. Bueno, si tiene con qué hacerlo, entonces está bien, podemos ir hacia adelante si la muchacha quiere. Pero si no tiene, entonces significa que usted es un bueno para nada, que no sirve para nada y mejor vaya jalando. Entonces, yo sé que suena muy feo, pues si ustedes se ponen a pensar actualmente, llega Juan Vainas a la casa de uno y le dice, su hija me gusta, y se la roba y se van a vivir ahí a un techo mal hecho y cuatro paredes mal puestas y a pasar desgracias y a enfermarse y tener 250 hijos y que ellos también pasen desgracia y no tengan ni que comer. O sea, yo sé que suena feo, pero no es que estaba comprando la esposa, era un seguro que los papás ponían y hasta cierto punto sería bueno seguir haciéndolo. Solo lo dejo ahí como recomendación. Dios sabe lo que hace, pero el punto es que entonces el hombre trabajó 7 años para poder reunir esa dote
y se supone que ya se había cumplido el tiempo. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar, en el versículo 22, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor a tu de la mayor, cumple las semanas de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio a Labán a Raquel su hija por sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió Labán aún otros 7 años. Entonces, veamos lo que pasó. ¿Ustedes en serio creen que Jacob, estando bueno y sano, va a ir a la cama, va a estar con su esposa, su recién casada, la va a conocer, que ustedes saben lo que significa conocer en la Biblia, o sea, van a interactuar en la noche como una pareja, y hasta la mañana se va a dar cuenta de que era Lea? O sea, es porque el hombre se había pegado una borrachera de los diablos. Es la única explicación, porque si no, él debió haberse dado cuenta. Entonces, otro ejemplo vivido de que el alcohol no es bueno. Lo mismo pasó con Noé, y por eso es que trajo la desgracia y la maldición sobre Cam y Canaán, pero no tomen. Y además, ejemplo vivido de que Labán tampoco era muy bueno. Y Jacob no es como que pudiera quejarse, porque él mismo había timado al papá. O sea, si él se había atrevido a timar al papá para obtener la bendición de su hermano, porque este que era un tío no lo iba, o un primo lejano, no lo iba a timar a él? Si él había hecho algo mucho peor, no tenía por qué quejarse. Fue error de él haber bebido, y fue error de él no haber puesto atención. Pero aquí es donde tenemos el caso de Lea. Si ustedes se ponen a pensar, Lea era una buena persona. Lea era linda, ella era muy cristiana. Entonces, ¿qué la llevó a hacer algo como eso? Porque él sabía que Raquel estaba enamorado de Jacob, y Jacob estaba enamorado de Raquel, era muy claro. Entonces, ¿por qué casarse? O sea, le estaba quitando algo que era de la hermana, no de ella, para, digamos, que verse beneficiada a ella por no quedarse solterona sin casarse cuando cuando su hermana menor ya se estaba casando, lo cual había dejado mal. O sea, sí, eso estaba mal visto, pero es la misma situación que tuvo Jacob cuando robó la primogenitura. Llegó el papá y le dijo: haz tú esto, este es mi consejo, usted hágame caso. Y ella le hizo caso, aunque sabía que no era correcto. Igual que en el caso de Jacob, cuando llegó la mamá y le dijo: haga esto, usted sabe lo que le conviene, usted hágame caso. Y él fue de baboso y hizo todo, y le provocó todos los problemas que tuvo. Si Lea no hubiese hecho eso, no se hubiese casado con Jacob, se hubiese casado con alguna otra persona, habría sido feliz, pero en vez de eso quedó encerrada en un matrimonio en donde Jacob no la amaba. De hecho, se sentía traicionado por ella porque lo engañó, y era algo que le iba a durar toda la vida, porque ya se casaron para toda la vida. Entonces es muy curioso que la que más se parecía a Jacob sea la que Dios le mandó, a Lea, porque Dios lo obligó por su error y por todo lo que sea, pero Dios la mandó, eh, y a Lea. Él lo que debió haber hecho fue haber visto esa señal de Dios y haber dicho: oye, no, esta es señal de Dios, Dios quiere que yo esté con Lea, solamente voy a estar con Lea, y Raquel ni modo, porque es lo que quiere Dios, porque yo solo debo de tener una esposa. Pero como en aquella época ya se había hecho algo común tener más de una esposa, él lo vio válido, aunque sabía que no era lo más correcto, porque había tenido experiencias viendo la vida de Abraham, que había tenido una segunda esposa en Agar, y que había sido un desastre completo. Entonces, es un ejemplo vivido de que cuando al hombre se le mete una idea en la cabeza y no le hace caso a Dios, las cosas le salen mal. Bueno, se nos alarga un poco el video, y solamente estamos tocando las partes más de historia y de consejos bíblicos para nuestra vida. No beban, no, no se enamoren ciegamente sin primero haber preguntado a Dios si es bueno o no esa decisión. No
tomen decisiones sin haberlas consultado primero con Dios. Todos esos consejos que va dejando la Biblia son útiles. Si algún día van a dar a sus hijas en casamiento, pues pidan dote para ellas mismas. Si él no puede vérselas con la dote y es un bueno para nada, entonces, no sé, digan que se vaya. Yo sé que ahora es difícil, pero mejor no tengan hijos entonces. Pero bueno, quedémonos entonces con esa parte de historia y luego vamos a tocar las partes de símbolos que representa Lea, porque es que representa una mujer limpia o pura, qué relación tuvo ahí en toda esta interacción Satanás y cuáles eran sus planes. Entonces vamos a tocarlo después. De momento nos vamos a quedar con esto. Diosito me los bendiga, espero que haya disfrutado el audio, el videíto, que haya sido bueno, por lo menos haber oído la Biblia, si eso siempre es bueno. Y así vamos a seguir hasta que la terminemos. Vamos a ir poquito a poquito. Es una buena forma de leer la Biblia. Si tienen algo interesante que hacer los sábados, yo sé que solo subo videos cada 15 días, pero por lo menos tienen cada 15 días algo que ver. Y bueno, Diosito me los bendiga. Espero que sea un muy bonito año y que me les vaya muy, muy bien. Que Diosito me los bendiga un montón y que se acerquen mucho a Él este año. Chao.